Amigo querido, ¿cómo va? Encantado, Gustavo. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación de nuevo. Pues es que seguramente coincidís en esto, ¿no? Un año donde las finanzas, ¿no? El dinero ha sido protagonista esencial, ¿no? Del devenir nacional, ¿no? Y social. Sí, fue un año difícil, ¿no? Pero lo político y lo económico también viene de la mano. Este, Exacto. viene muy de la mano. Cuando hay mucha incertidumbre política, se termina reflejando 100% en lo económico y terminamos con momentos muy complicados. Este año fue un año de muchos cambios drásticos, en donde la sociedad entiendo que ha ido acompañando muy bien, ¿no? Porque fue un año muy difícil y que dentro de lo macro hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Recién estaba repasando un poco algunos datos, ¿no? De diciembre 2022, diciembre 2023, diciembre 2024, y la verdad que era impensado estar hoy con estos números, ¿no? Sobre todo por cómo venía evolucionando. O sea, venía todo creciente, la tasa de plazo fijo, el dólar, la inflación, ¿no? Recién miraba y, por ejemplo, diciembre 2022, la tasa de plazo fijo era del 75% anual, la Claro, TNA. claro. En diciembre del 23 terminamos con 133, o sea, casi el doble. Subió casi el doble la tasa de plazo fijo porque era la única herramienta que tenía el gobierno anterior para poder sostener al dólar. Dólar que subió de 320, que estaba en diciembre de 2022, a 960, se triplicó el tipo de cambio, ¿no? Y nos encontramos con un diciembre 2024 con una tasa de plazo fijo del 32% de TNA, o sea, del 133 al 32%, impresionante. Y esa tasa esa baja de tasa no fue acompañada de una disparada del dólar, que es lo que habitualmente pasa. El dólar terminó en 1150, o sea, apenitas un poquito por encima de cómo estaba en diciembre del Ahora, año Pedro, pasado. pienso, ¿no? ¿Es el camino lógico arreglar, ordenar la macro para después ir a la micro? ¿Es así? Sí, es así. ¿Así se debe hacer? Es así, no podés tener una micro ordenada si la macro es un caos total. Es un caos total. El año pasado eh, pasaba lo siguiente, y esto lo hablé con un cliente que tengo que no es para nada afín con este gobierno, ¿no? Y me decía, hablando un poco de la micro y de lo que pasa en la economía real, me decía, Pedro, el año pasado yo iba a la carnicería, fíjate, esta comparación es muy buena, me dice, yo iba a la carnicería y tenía 7, 8 personas adelante mío. Cada vez que iba a la carnicería tenía, por el consumo que había, ¿no? Me pasó que a principio de año, o hasta mitad de año, iba a la carnicería y estaba yo solo. O sea, realmente había bajado mucho consumo y hoy va a la carnicería, esto me lo dijo hace un mes y medio aproximadamente, hoy va a la carnicería y tiene 3 4 personas adelante. O sea, evidentemente ha empezado a reactivarse un poquito el consumo y ha mejorado un poquito el poder adquisitivo de la gente. Vos sabés, Pedro, primero, gracias por estar acá, es un Placer. placer tenerte acá al lado. Estaba pensando también que yo siempre más de una vez te dije que lo único que tengo de economista es que lo que sé, que si me entran 10 tengo que gastar 9. Yo Sí. es todo lo que sé de economía, por eso hasta ahí llego. Pero digo, me parece que hay algo que comparando todos los gobiernos que han intentado de alguna manera sacarnos de las eternas crisis económicas que hemos vivido en los últimos, lo que vos quieras, 50, 200 años, 300 siglos, lo que quieras, la gran diferencia, lo conversábamos también con el analista de recién, la gran diferencia tiene que ver con este nuevo dogma que pareciera que ser un dogma realmente para los gobiernos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con el hecho de justamente no gastar más de lo que entra. Eso es lo principal porque inclusive creo que en eso se basa parte de la confianza de la gente, más allá de los dolores que implicó en algún punto la famosa motosierra. Mm. ¿Esa es la gran diferencia o vos notás cuestiones también que pueden ser disruptivas respecto del plan económico? Bueno, el superávit es una diferencia muy grande. No está mal endeudarse, el tema es para qué te endeudás, ¿no? Digo, si vos te endeudás para que el país sea más productivo el día de mañana es espectacular, porque Claro. es una toma de deuda para el día de mañana tener mejores ingresos. Pasa lo mismo con una empresa o con la economía familiar. Digo, una cosa es endeudarme para consumir y que después yo no tenga ningún retorno y tenga, de hecho, más gastos. Claro. Y otra cosa es endeudarse para que mi economía crezca el día de mañana. Endeudarte para pagar la tarjeta. Claro, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, sí, tal cual. Con lo cual, hoy Argentina lo que necesitaba era eso, era ese saneamiento y ese superávit para
volver a foja cero, digamos, ¿no? Siempre se ha hecho, yo no recuerdo algún gobierno que haya saneado la economía, sí recuerdo gobiernos que le ha explotado la bomba directamente y atrás de esa bomba y de ese ajuste obligatorio y esa crisis, volver a arrancar, ¿no? Es como que cada X cantidad de años con una crisis reseteamos todo, ajustamos, nos duele mucho a todos y después salimos adelante. Y este gobierno logró ese ajuste sin que explotemos. Eso es verdad. Pedro, hay una característica también que se viene dando desde hace algún tiempo, pero me parece que ha crecido mucho en el último año o en los últimos 2 años, y ahí es donde jugás un papel importante, ¿no? Para las clases medias, hasta hace algún tiempo, vos hablás de una cierta reactivación, ¿no? Donde el dinero quizás empieza a llegar, cuentagotas, pero empieza a llegar. Y vos tenés a fin de mes algo de plata para poder invertir, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la clase media? Y bueno, o voy al dólar o voy a un plazo fijo. Y eran como era A o B, no hay otra cosa en la mente del argentino promedio. Y ahí empiezan a jugar jugadores como vos, que dicen, bueno, a ver, la bolsa no está tan lejos, no es algo inalcanzable, los bonos de acá, los bonos de allá, ahora se puede empezar a pensar de otra manera. Y ahí es donde es importantísimo escucharte para saber qué hacer. Sí, todo va a depender siempre de qué objetivo va a tener ese ahorro que vos estás queriendo empezar a invertir, ¿no? Si es un objetivo de largo plazo, porque querés empezar a construir de alguna manera de a poquito y con tiempo tu retiro o un futuro mejor, y lo ideal es, estando en Argentina, es siempre estar en activos o instrumentos que estén dolarizados, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un verano donde parece que el peso es una moneda muy fuerte. Ya hemos tenido este tipo de momentos y después, bueno, pasa lo que pasa en Argentina, ¿no? Espero que no vuelva a pasar, pero digamos, si uno va a hacer una apuesta a futuro o tiene un objetivo a muy largo plazo, sin lugar a dudas tiene que irse al dólar. Pero ese dólar tiene que estar invertido, tiene que ir creciendo con el tiempo, porque guardarlo en el chanchito, bajo el colchón, en una caja de seguridad, pierde poder adquisitivo con el tiempo. Entonces, si yo realmente lo que quiero es que con el tiempo ese capital vaya creciendo, no hay nada mejor que aprovechar el interés compuesto. El interés compuesto es un efecto de bola de nieve. Vos pones un poquito así y a medida que va pasando el tiempo la bola va creciendo y cuanto más grande, más nieve va juntando, entonces se va acelerando ese capital que yo voy ahorrando e invirtiendo. Pero, ¿cómo me meto un poco más en tu laburo seguramente del día a día? ¿Cómo puede uno saber qué tipo de cliente puede ser? Digamos, ¿qué le preguntás vos a la gente que te viene a ver y que si yo viniera, bueno, ¿cómo te va, Pedro? Buen día, mucho gusto, yo quiero ser millonario, es todo lo que quiero. Pero digo, ¿de qué manera descubrís vos cómo ofrecerle y qué material o qué herramientas ofrecerle de acuerdo a tu experiencia? Porque, digo, yo no sé qué tipo de inversor puedo ser, realmente no lo sé, más allá de algunas expectativas que uno puede tener. Hay una cuestión psicológica, me imagino, ahí atrás también, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno de las principales funciones del asesor es manejar las emociones, claro, o administrar las emociones de los clientes, ¿no? Pero hay un paso previo, que es el test del inversor. A través del test del inversor y de muchas preguntas que uno le hace al posible cliente, sobre todo si es nuevo, uno va entendiendo en qué instrumentos puede estar invertido ese cliente, puede ser nuevo inversor y en cuáles no. Claro. Porque lo importante justamente es armarle al cliente una cartera que esté acorde a su estómago. Okay. ¿Sí? Para que en momentos donde hay mucha turbulencia, esa cartera a ese cliente no se le mueva demasiado. Tampoco va a esperar que esa cartera suba aceleradamente, ¿no? Porque riesgo e inversión siempre están, riesgo y rendimiento, quiero decir, siempre están de la mano. Claro. A mayor rendimiento yo voy a tener que arriesgar un poquito más. Y siempre lo que intentamos es empezar de menos a más, ¿no? Un inversor nuevo, le armamos una cartera conservadora. Si el inversor ve que está listo para empezar a arriesgar un poquito más, bueno, le vas haciendo una cartera cada vez más agresiva. Pero lo importante es ir de menos a más y fundamentalmente también setear expectativas. Por esto que decías de que yo quiero ser millonario. Bueno, espera, uno no es millonario de la noche a la mañana, no todo el mundo va a llegar a ser millonario. En una primera instancia va a depender mucho del esfuerzo que uno haga, ¿no? Digo, yo por él no tengo nada, no tengo ahorros, no tengo absolutamente nada. Bueno, ok,
el primer esfuerzo va a ser tuyo. ¿Cuánto vas a ahorrar por mes y cuánto vas a invertir por mes? ¿Sí? Claro. Entonces vos todos los meses vas a ir separando, vas a ir ahorrando, esa plata va a ir trabajando, pero va a trabajar a razón de un 8 o un 9% anual en dólares. Claro. ¿Sí? Y vos vas a ver que si vos ahorras todos los meses el mismo monto, suponte $200, recién a partir del año 15 vas a ver que toda la plata que vos pusiste es más o menos lo mismo que el mercado te generó de intereses. Si durante 15 años vos pusiste, suponte, $20.000, vas a ver que de rendimientos vas a tener otros 20.000. Y de ahí en adelante el mercado va a empezar a generarte mayores rendimientos que los aportes que vos vas haciendo. El mercado ahí vas a ver que, no sé, todos los meses te va a empezar a generar más de $200. Entonces, Claro. cuando llegues al año 20, 25, te vas a dar cuenta que vos pusiste, suponte, $50.000 y tenés 150.000. Entiendo. Pero es con tiempo y fundamentalmente con el esfuerzo que uno hace, ¿no? Claro. Lo que le pasa al argentino por medio es el temor, ¿no? Que yo no- a ver, le gusta ir a lo seguro. Recién decías, tener la plata en el chanchito es contraproducente. Y es lógico, o sea, lo has explicado tan bien tantas veces, no tiene sentido, además es peligroso. Porque vos la tenés en el colchón, se te quema la casa y chala, volaron los ahorros, ¿viste? Pero va a ser muy difícil, ¿no? Al argentino ir cambiándole ese chip, claramente. Sí, y se arranca de a poco. Por ahí tenés un cliente que viene y te dice, nunca invertí, nunca hice nada, siempre estoy abajo del colchón y tengo, suponete, no sé, 50.000, 100.000, 200, no importa cuánto. Lo que nosotros le decimos es, no vayas de 0 a 100. Empezá de a poquito, ¿sí? Nunca invertiste, no hace falta que inviertas los $100.000 que tenés. Digo, arrancá con 10, fíjate cómo funciona el mercado, vamos con instrumentos, como decía recién, ¿no? Conservadores, porque lo peor que le puede pasar a un nuevo inversor es ir de 0 a 100, que el mercado caiga, que vea que de 100 de pronto tiene 80, entre en pánico, ¿no? Lo que decíamos recién de las emociones, entre en pánico, venda todo, se vaya y pierda $20.000. Y otra cosa que nosotros le decimos a los clientes es, cuando nosotros invertimos, el principal objetivo es un objetivo de cobertura, que tu capital no pierda valor a lo largo del tiempo, ¿no? El segundo es hacer eso, pero que vos puedas dormir tranquilo. Y el tercero es ganar dinero. En el largo plazo vamos a ganar dinero, porque el mercado te va a rendir en el largo plazo, ¿sí? Y es de a poquito, tenés 100, ok, arrancá con 10, fíjate cómo funciona un bono, una obligación negociable, una acción, y de a poquito vas entrando, para vos empezar a sentirte familiarizado con el mercado, con la bolsa, con las acciones y demás. Pedro, ¿cuáles son los miedos que tiene una persona que asesora en inversiones? Digo, los míos son todos, pero yo soy un posible inversor. Un conjunto de miedos. Yo soy un miedo que calza 42, pero digo, ¿cuáles son los miedos que tiene, sobre todo digo, viviendo en un país como este, que esto no es Suiza, ¿no? Y que nosotros nos hemos levantado un día para el otro con el hecho de que, por ejemplo, nos tomaron los depósitos, con el 4-1 que se veía venir, pero bueno, sucedió, y con un montón de cuestiones. Bancos que han desaparecido. Bancos que han cerrado, el ALAS, y ¿te acordás cuando éramos chicos? Bueno, un montón de cuestiones que, nada, nos han generado ciertos comezones en el momento de invertir y demás. El tipo que sabe, el tipo que conoce, el tipo que está en el mercado, ¿cuáles son los miedos que tenés? No solo por lo que podés generar a tus clientes, sino por lo que tal vez inclusive a vos mismo, ¿no? Sí, en realidad no es que uno tiene miedos, uno nunca espera que llevarse puesto una crisis, ¿no? Como la que tuvimos en 2001, no solo Argentina, en 2001 acuérdense que también fue la caída de las Torres Gemelas, Sí, y claro. el mercado a nivel mundial cayó, el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes, cayó aproximadamente un 50%. O sea, si en el 2000 vos ponías de vuelta $100.000, en el 2001 te encontrabas con 50.000. Después recuperó, después en 2007 recuperó y en 2008 vino otra crisis. Tranquila, ¿no? Y cayó más del 50%. Claro. Perdón. Y cayó más del 50%. Y después recuperó. Y hoy vos lo ves y vale 3 veces más de lo que valía en 2001. ¿No? Entonces, y eso también es algo que siempre le remarcamos a los clientes. Digo, si vamos a invertir a un plazo de 10, 15 años, 20 años, 2, 3 crisis nos vamos a comer. Claro. Sí, 2, 3 crisis nos vamos a comer. Seguro. Y le mostrás, en realidad, la oportunidad que te da la crisis, ¿no? Entonces, sí. Vos sabés que me quedé pensando en esto que está relacionado a lo que decías recién, ¿no?
todo tiene su tiempo, su lógica, y si vos trabajas seriamente y te metes en lugares serios, evidentemente habrá un proceso lógico, ¿no? Está muy de moda en estas horas aquellos que te vienen con resultados extraordinarios en 5 minutos, ¿no? Me tocó contar el sábado lo que le pasó a los muchachos del plantel, el cuerpo técnico y algunos dirigentes de Estudiantes de Río Cuarto. Apareció el jefe de prensa, un pibe de 22 años que trabajaba con criptomonedas. Bueno, vení, que empezó a poner 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Le sacó plata, los desapareció, está fugado el pibe. Acá todos esos sistemas Ponzi son peligrosísimos. Son muy peligrosos, y ahí en realidad lo que hacen es jugar con la gente fundamentalmente que es cortoplacista, que espera grandes resultados en un tiempo muy corto y resultados asegurados, ¿no? Entonces, las alertas o las red flags, digamos, son claras. Si a vos te ofrecen un instrumento o una herramienta en donde tenés muy buenos rendimientos asegurados en el corto plazo, salí de ahí. Y más aún si te dicen tráeme a alguien más que haga esto, ¿no? Claro. Y vos vas a tener también algún beneficio de esto. Es claramente un esquema Ponzi. Altos rendimientos asegurados no existen. Porque acuérdate lo que decía recién, ¿no? Altos rendimientos implican alto riesgo. Claro. Entonces, si a vos te están ofreciendo, no sé, un 10% mensual en dólares, cuando lo normal es que un S&P 500 te rinda el 8 o el 9 en el largo plazo, claro. Porque nadie puede asegurar que el S&P 500 de acá a un año rinda un 9%. Quizá cae un 20%. Digo, en 2022 el S&P 500 cayó, no sé, un 20% aproximadamente. Después en 2023, 2024 levantó y duplicó, ¿no? Entonces, si alguien te asegura un 10% anual en dólares, claramente es un esquema Ponzi, piramidal, es una estafa, sin lugar a dudas, y el riesgo muy alto. Pero viste que dentro de esas estafas, algunos que no digo que intenten defenderlas, pero tal vez porque no lo saben, los primeros realmente cobran, y eso es lo que genera seguramente en los que siguen la expectativa, ¿no? Es una trampa realmente, digo, bien pensada y bien hecha, porque generalmente lo que sucede es que los primeros se llevan ese 10% y generan la expectativa en otro, vení que a mí me pasó esto, poner a vos también, y en un momento desaparecen. Sí, los primeros se llevan ese 10%, el que vivo... se está llevando lo que recaudaron de otros. Claro, lo que pone, se lleva lo que están poniendo los que vienen atrás, claro. ¿No? Y ahí tenés algunos avivados que dicen, che, esto está recién arrancando, yo ya sé que es un esquema Ponzi, me meto, entro 2, 3, 4 meses y me voy antes de que explote todo. Y después tenés el otro que dice, che, claro, yo no sé si esto va a funcionar o no, tengo mis dudas, y entra y ve que le pagaron. Dice, no, sí, esto funciona realmente, porque el gancho está ahí también. Claro. Toma, pusiste 100, te doy 110. Bueno, la ambición, ¿no? Y llévatelo. Y me lo llevo. Y digo, che, esto funcionó, entonces al mes siguiente volvés a poner los 100, te lo llevas y después te entusiasmás y pones 200, 300, invitás amigos, y ahí es donde terminás claro, enganchado. Claro. Es en eso, es en tener la retribución ahí en el momento, y eso te va generando confianza. Claro, claro. Sí. Increíble. Pedrito de mi vida, ¿expectativas para el 2025? Muy buenas. Muy buenas. Esto lo hablamos siempre, Gustavo. Yo soy optimista, soy muy optimista, sobre todo viendo que empiezan a haber algunos signos de reactivación, ¿no? En la micro, que a la gente le empieza a ir un poquito mejor. Obviamente falta un montón, obviamente venimos muy golpeados, pero hay algunos síntomas de reactivación económica, ¿no? Mismo cuando viene alguien que no es afín al gobierno y te dice, che, estoy viendo más gente en la carnicería antes que yo, te dice, bueno, lo estamos viendo todos, no somos solo... Ahora, yo no es que sea afín a este gobierno, no, pero digo, yo analizo o veo algunas variables y me gusta lo que está pasando, pero fundamentalmente cuando viene alguien del otro lado, digo, no afín a este gobierno, y te dice, che, estoy empezando a ver que hay algunos indicios de reactivación, decís, bueno, ok, no es que uno está viviendo en una burbuja, falta un montón, sigue siendo Argentina, seguimos teniendo el mismo riesgo de Argentina, dependemos de un montón de variables, acuerdos con FMI, bueno, que la inflación siga bajando, que realmente se reactive la economía, que sigan llegando inversiones,
pero es como que tienen que pasar un montón de cosas para que nos vaya realmente bien, pero están pasando. Hay que cruzar un poquito los dedos y confiar en que van a seguir pasando. Pero estaba pensando cuando recién nombraste claramente la inflación, ¿no? Ese flagelo enorme que hemos sufrido durante tanto tiempo. Me acuerdo que en tiempos de Alberto se le había declarado la guerra, ¿te acordás? Vamos a declararle la guerra a la inflación. Bueno, lo perdió claramente. Digo, esta inflación de la cual venimos, que es consecuencia de una enorme canallada, digo yo, nos ha llevado a donde nos llevó, y eso justamente, entre otras cuestiones, fue la que generó inclusive el triunfo de Milei. Y haberse retraído tanto la inflación como ha ocurrido este año, que es un enorme logro de este gobierno, nos pone en un número que es realmente interesante, y por lo menos en vistas de lo que ocurrió en un año es un gran logro. ¿Hasta cuándo es un logro y cuándo empieza a ser un problema un 2,5% de inflación mensual? 2,5 sigue siendo un problema. Por eso. Es una inflación muy alta. Sigue siendo un problema. Hay que estar por debajo del 1% para estar relativamente en una Y para que la cosa normal. funcione, y para que la cosa sea creíble, para que la cosa genere más de lo que está generando, ¿cuándo deberíamos empezar a vivir ese 0,2, 0,3, 0,9, para que no sea un número tan vergonzoso como el 25 de hace un año, digo? Claro, bueno, lo bueno hablando del 25 del año pasado es que ahora entra un diciembre donde si las cosas no van siendo un poquito pesimistas, poner que tengamos una inflación del 3%, pero te va a entrar una inflación del 3% y se borra la inflación del 25 del año pasado, con lo cual la interanual, vos decís, ¿cómo bajó la interanual? ¿No? Es un número que a priori va a generar un optimismo. Claro, exactamente. Y después, tampoco nos olvidemos que la baja inflación también fue producto de una enorme recesión. Sí. Entonces, lo que no podemos es seguir bajando inflación con recesión, o a costa de recesión. Claro. ¿No? Pero si queremos que la gente... Eso es gente sufriendo, entre paréntesis. Es gente sufriendo, tal cual. Y sobre todo la más vulnerable, ¿no? Claro. Pero más sufría la vulnerable con una alta inflación. Tal cual. Te decía, entonces, tenemos que empezar a ver reactivación económica, pero ¿cómo hacemos para que esa reactivación económica no se traslade a precios? Porque decimos, la gente empieza a tener un poco más de plata en el bolsillo y empieza a consumir más, pero si empieza a consumir más, empieza a subir la inflación. Claro. Entonces yo creo que eso va a empezar a pasar, digo, que la gente tenga mayor poder adquisitivo, mayor poder de compra, y que la inflación la van a terminar combatiendo de dos maneras. La primera es metiendo mayor competencia, o sea, importando productos, básicamente, ¿no? Si vos tenés mayor oferta de productos, yo ya no tengo el monopolio del precio. Entonces voy a tener que empezar a competir con otros productos. Y la otra es que esa importación de productos no sea desleal para el productor local, digamos, ¿no? ¿Y cómo haces que no sea desleal? Bueno, bajando los impuestos. ¿Sí? Y hay que ver ahí hasta dónde el gobierno puede empezar a hacer ese esfuerzo, porque para el gobierno es un esfuerzo bajar los impuestos. Es su ingreso. Entonces, hasta dónde el gobierno va a poder empezar a bajar impuestos. Hoy ya tenemos una baja en el impuesto país, ¿no? Ya es gran nos va a bajar un poquito Netflix. Claro. Una luz, hablando de lucecitas. Amigo querido, bueno, gracias por venir, por haberte acercado a la radio. Te deseamos realmente lo mejor a nivel profesional y a nivel personal para el año que viene, y que vivas junto a tu familia unas hermosas fiestas. Muchas gracias, Gustavo, un placer realmente. ¿Dónde te seguimos? Porque la gente siempre después nos pregunta a nosotros. En Finanzas con Pedro, @Finanzas con Pedro en Instagram o en TikTok, ahí pueden ver algunos videitos, algo de contenido que voy subiendo, fundamentalmente de muy didácticos, que para mí es fundamental. Intento que sea fácil para todos. Tal cual. Y ojalá podamos tenerte más seguido el año que viene. Siempre tengo ganas, porque sos un referente fundamental para entender un poco la economía. Seguro. Mucha clase media, mucha gente que está del otro lado sufre, padece, no saber cómo moverse en este mundo tan particular y tan interesante. Sin duda. Gustavo, un placer enorme. Gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. La verdad que no conocí el estudio y estar acá es un placer, realmente. Que tengan muy buen año y felices fiestas. Lo mismo, amigo. Gracias. Lo mismo. Gracias, querido. El gran Pedro Mariné en